Bueno, a ver, cuéntame o hablemos un poquito de tú por qué empezaste a contar cuentos. Por ejemplo, ¿tuviste cuenteros en tu casa? ¿Había gente cuentera en tu casa? ¿Recuerdas personas cuenteras en tu casa? O sea, quiero decir, Sí, contadores de historias en tu familia que de pronto recuerdes. sí, pues yo de todos modos sí me acuerdo de mi abuelita, que alguna vez como que contó alguna vez un cuento, o sea, lo tengo como una memoria ahí. A mí me gustaba mucho también escuchar a mi abuelito que contaba anécdotas de cosas que le han pasado. Y una tía también que me gustaba, o sea, digamos que siempre me ha generado fascinación escuchar a los otros, ¿no? Como contar las historias, lo que les pasa, me da fascinación. Y yo estudié menos de un año en un colegio de monjas que era un lugar horrible, pero lo único chévere que tenía es que después de la hora del almuerzo una monja contaba cosas, historias de la Biblia, y uno subía como a la capilla, ese piso era helado de ese de mármol frío en un lugar oscuro, pero yo me sentaba en el piso para escucharla que contara. Me acuerdo que contó la historia, porque ellas eran las carmelitas, entonces que cuando se apareció la Virgen de Fátima, o yo qué sé, la que se le aparece a dos hermanos, yo me acuerdo ahí como, y eso para mí era como lo más chévere de todo lo que viví en ese colegio. Entonces yo creo que sí, pues tenía como esa fascinación. Seguramente ya cuando llego adulta y me encuentro con gente que cuenta cuentos, pues me genera esa fascinación. Y, y luego la posibilidad de yo hacerlo, ¿no? De contarle cuentos a la gente. Entonces yo creo que como que en principio es eso. Luego ya cuando adulta, pues no, cuando entro a la universidad, en el externado me hablaron muchas veces de ir a escuchar cuentos y yo no fui, como que me daba pereza. Y cuando entré a la Javeriana, Pero tú estudiaste primero en el externado. un semestre de finanzas y relaciones internacionales. Ah, eso no lo Estaba sabía. perdidita. Porque No, estabas pues, buscándote. ¿Por qué? ¿Y por qué no entraste porque, a finanzas? sí, porque es que a mí en el colegio, pues yo era pilita, juiciosa, entonces a mí el tema de política pública sí me gustó siempre. Ok. Entonces yo decía algo como derecho, porque yo voy a defender a los pobres, ¿no? Ese tipo de cosas que uno tiene compañero de tal. Entonces, sí me llamaba mucho la atención. Y pues una carrera seria, no pendejadas así como teatro, ¿no? Y esas cosas. A mí siempre me gustó más teatro que cualquier cosa, pero como un poco también llevada por el tema familiar, pues entré como a esto y como que después haría teatro, más o menos, ¿no? Cuando me retiré de finanzas fue que me fui, bueno, yo igual intenté presentarme a teatro y fue cuando llegué tarde 10 minutos a la SAP a entregar el formulario. Y al medio año, cuando ya terminó el semestre del externado, que paila no, ya era en esa época anual la SAB y no pude entrar. Entonces fue cuando entré a comunicación social en la Javeriana. Y ahí me sentí feliz. Yo también creo que es eso, porque yo tenía que entrar a eso, a estudiar comunicación social, porque también ese es otro tema, Juanca, y es que a mí la comunicación social sí me dio una estructura que me ha servido para crecer en muchos ámbitos que no me lo hubiera dado estudiar artes escénicas en ese momento. No sé si han cambiado, y han cambiado los temas. Creo que, por ejemplo, el de la pedagógica está mucho más nutrido de investigación y de otro tipo de lógicas, pero el ejercicio artístico que valoro mucho y que creo que hay gente muy dura, pero yo sí creo que parte de lo que yo he podido hacer ha sido porque he tenido una estructura pues de universidad de carrera más convencional y de alguna manera comunicación, pues yo tomé taller de guión, o sea, como que tomé talleres creativos y de estructuración de narrativas, de redacción, de periodismo, de todo, que sí me dieron elementos para contar cuentos y para hacer proyectos, que es lo que uno finalmente necesita hacer para vivir de esto, ¿no? Entonces creo que eso, entonces ya, cuando estaba ahí fue que vi una vez a Carolina y a Jaime en una función en el teatro, fue, en O sea, el, la primera vez que en el viste, Pablo VI, a la primera Cuenteros, vez que viste un artista, cuentero. un narrador oral escénico, Sí. diríamos, fue cuando vi a Carolina y a Jaime contando cuentos ¿Te en acuerdas? una función. ¿Te acuerdas de la fecha? ¿O Claro, del día? ¿O eso fue, cómo estaba ese día? mira, eso fue en 1995, tuvo que ser como en primer semestre del 95, porque yo estaba en segundo semestre de comunicación y yo estaba en el grupo de teatro y me fui, y además estaba muy triste, había terminado con un noviecito, toda la vaina, y me fui allá
Y ese día Jaime contó el cuento de los piratas, el de Aníbal, el cruel, ¿no? Y Carolina contó el cuento del libro de la selva, que era lo que en ese momento eran los cuentófagos. Yo estaba en esa función. Sí. Bueno, esa función yo la vi y yo dije, yo no dije, yo quiero hacer eso porque yo hacía teatro. Entonces yo no, pero yo vi eso y fue para mí como, o sea, esto es como importante, interesante, mágico. O sea, me conectó tanto lo que pasó ahí que de ahí todos mis trabajos de la universidad. Carolina por eso se burla de mí porque dice que yo les hacía entrevistas, iba para todos lados detrás de ellos, pero yo no iba a ser cuentera, obviamente, ¿no? Pero vivía fascinada de la cuentería, yo hacía teatro. Sí. Pero no iba a ser cuentera, pero les hacía eso. Todos mis trabajos de la universidad, y ese, me generó fascinación. ¿Eso lo tienes? ¿Esos trabajos los tienes en algún lado? ¿Están en alguna parte? Yo no sé si los habré votado, pero de pronto voy a buscarlos. Porque sería chévere puede que saber alguna memoria saber, lejana lo tenga. saber qué escribías en esa época. Claro, pero eso, todo digamos que me generó una impresión muy fuerte, pero yo seguí en el grupo de teatro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te impresionó? Digamos, ¿qué fue lo que te pasó ahí? ¿O era porque estabas triste y te alegraste? No. Si yo me acuerdo de ese día que fue en el auditorio del Pablo VI, no, es que yo me imaginé el barco, me imaginé las uñas azules de los piratas, a lo que se pintaban todo de azul, los ojos azules, no sé qué, todo azul, menos las uñas. Eso me acuerdo y cuando Jaime caminaba y hacía Aníbal, el cruel, ¿no? Y me acuerdo de Carolina cuando contó, pues es que me acuerdo de los cuentos, contaron también el gusano banderola, o sea, como que yo me imaginé lo que ellos me estaban diciendo y eso me pareció pues muy poderoso, o sea, como que eso, imagínate, para que yo después de 26 años me acuerde todavía, 27, eso fue en el 95, me acuerde todavía que contaron, pero además lo que yo me imaginé y la sensación que tuve fue de cercanía, o sea, no me sentí contenta como de estoy triste y algo me alegró, no, estaba triste, solitaria y me sentí profundamente conectada, me sentí acogida, como contenida. Y mira que ese término es... Sí, y mira que me salió en los talleres como de enseñar a contar cuentos y hablar en público. Y fue como que me salió en un momento de explicación y me hizo mucho sentido y como que nunca lo había visto desde ahí. Pero sí, los cuentos como que lo contienen a uno, ¿no? Contienen la inquietud que se tiene en la vida, pero la estructura del cuento también te contiene, te da un inicio, te da un cierre, no sé qué. Entonces, como que todo ese día yo salí de ahí como si me hubieran abrazado. Esa sensación. Y casi con la cabeza, wow, esto es muy chévere. Por eso entonces quería hacerles entrevistas, preguntarle, porque comunican distinto, bla, bla. Sin querer ser cuentera, entonces me inventé un día para que los que eran cuenteros de la facultad... Menos mal que no quería ser cuentera, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno, y lo otro fue eso, que yo entré, eso es lo más chistoso, que yo entré cuando entré a comunicación, Gonzalo era monitor de cuentería. Sí. Entonces, de cuentería no, de expresión oral. Y Gonzalo se inventó un concurso de cuentería dentro de la clase. Sí. Y digamos que una tarea de cada uno era contar un cuento. Y yo me inventé un cuento, una versión de La Cenicienta contemporánea, una cosa rellevada. Y con esa versión gané como el concurso que era de todos los compañeros del semestre. Y eso me encantó. Pero yo no iba a hacer cuentos. Eso fue en el primer semestre del 94. O sea, yo no había escuchado cuentos ni me había impactado así, mira lo loco. Sino que fue una tarea y yo me sentí delicioso, la disfruté mucho y la pasé bien. Eso fue antes de ver a Jaime y a Carolina. Claro. O sea, tu primera experiencia en narración oral. Claro, fue a través de Gonzalo como monitor y de esta tarea. Pero era una tarea que yo me la gocé con toda, la disfruté mucho, la pasé bueno. Pero ahí yo no tenía la noción de lo que estaba haciendo, ni de ser cuentera, ni nada, pero me lo gocé con toda y pues eso, imagínate, gané el primer puesto del primer semestre. Gracias. Ya te traigo tu martini, ya te lo están preparando. Bueno, ¿vale? gracias. Bueno, sí señor, ya lo traigo. Entonces, eso por ejemplo, mira, eso es muy loco. El siguiente semestre es cuando veo a Jaime y Carolina, claro, seguramente yo conté ahí a mis compañeros, la pasé rico, pero no vi lo que pasa, más obviamente. También vi a contar a mis compañeros, pero pues mis compañeros chapoteaban igual que yo en lo que podían. Pero ver dos narradores contando y generando imagen, yo creo que eso fue lo que a mí
me disparó toda la emoción. Entonces organicé como los que habían contado dentro de comunicación social una tarde para que contaran también. Entonces ahí contó Gonzalo, contó un chico que era Aranguren, contó... sí, Andrés Aramburu. Aramburu. Contaron Ese era varias. como un Cristo. Aramburu era como raro. Él es pastor. Sí, no, pero él era como un Cristo, era además, carismático. Lindo, sí. Entonces como que contaron ellos y otro más, un flaquito que yo lo volví a ver después de años y ya no me acuerdo quién es, pero bueno. Y un día yo iba a ensayo de teatro, a mí obviamente me parecía re papacito Jaime Rieso porque es que era, puta, qué cosa estaba más joven, guapo. Sí. Estaba re papacito. Y yo entro a ensayar teatro y nos robaron el escenario del auditorio. Y lo que estaba era Jaime, además Jaime en blusa larga y licras. No, es que Jaime siempre es exhibicionista, sí. Sí. Y a él le gusta ver la cara de las viejas cuando se quitaba el pantalón. Pero sí, claro. Entonces estaba Jaime ahí y yo entro así. Y él me mira y me dice, ¿y vos venís para el taller de narración oral escénica? Sí. Y ya, y entré al taller. ¿Y te quedaste? Y ya. ¿Por accidente? Y me quedé, sí. Y entonces ahí Jaime daba el de los martes en la Javeriana, pero se me cruzaba un poco con clase de radio. Entonces él me contó que estaba dando en los Andes, entonces yo aproveché y lo que como sí tenía un hueco largo, tenía clase como, no sé, de 8 a 10 y luego tenía clase a las 4 de la tarde, entonces yo me fui para los Andes a tomar el taller y ya ahí, o sea, nunca en la vida me he engomado con algo tanto como con la cuentería. Porque entonces ya Carolina que daba engomarte es que, digamos, te entró una, ¿cómo te digo? Te obsesionaste un poco, o sea, digamos, ya quisiste estar ahí siempre, ¿sí? Sí. Uy, por eso te ibas, te ibas a los talleres. Es que yo creo que encontré mi lugar en el mundo. Porque también, y eso creo que bueno, puedes percibirlo porque hay un tema ¿cuál emocional. es tu lugar en el mundo? Contar cuentos. Yo creo que es contar cuentos. Pero, en talleres. Pero si es un lugar, ajá. ¿Ese lugar cuál es? ¿O cómo es ese lugar? No, o sea, como un lugar, no sé, porque, ¿sabes que yo creo que mi lugar es eso, en un espacio pequeño, sentada con gente, compartiendo cuentos. Eso es. Y eso póngale otro contenido, lo que usted quiera, pero eso es el lugar donde estoy, donde soy, mucho. Entonces, creo que también esa sensación que uno tiene a veces de soledad, sobre todo estudiando otras carreras donde a veces conecta con alguna gente, que sí, muy chévere, pero como hay un algo con el que no terminas de conectar o como que hay en cambio cuentería como que todo conectaba. ¿Ya? Más que con el teatro incluso, o sea, como que, y yo me había sentido muy bien y muy en el tema de teatro, pero como que con los cuentos, y me acuerdo mucho, para mí el día así, por eso a veces Gonzo se ha puesto rabón, porque yo, claro, no cuento tanto esa historia porque yo ahí no tenía conciencia de que yo quería contar cuentos, ni cuando escuché a Jaime, Carolina, nada de eso. Fue el día en que como tarea del taller llevábamos un cuento y yo conté las luces como el agua. El de Gabriel García Márquez. El de Gabriel García Márquez. Un cuento Márquez. Hermosísimo. Y yo ese día lo conté en el taller y pues en el de Jaime. En el de Jaime. Okay. Era un viernes y yo salí y yo me acuerdo sentirme tan feliz que yo ese día no almorcé. O sea, era como, sí, tenía una sensación de plenitud. Estabas plena. Esa sensación. Que o sea yo que ya, el primer cuento que tú contaste fue La luz es como el agua. Pues en taller para contar en público, sí. Porque antes pues había hecho todos los ensayos, pero la conciencia de esto lo estructuro para contar en público y quiero contar en público y toda vaina fue ahí. Y ese día yo tomé la decisión que quería ser cuentera. O sea, ese día fue como esto, o sea, ¿Y esto te acuerdas, es lo que yo quiero. ¿Te acuerdas qué día era? Era Eso un fue martes, como, era un miércoles, era un viernes y era como, tenía que ser por ahí marzo, abril, más o menos. Del 96. Y ahí es donde yo marco mi inicio de cuentera, porque fue como el día en que efectivamente dije, esto es y para allá camino. ¡Uy, trajo ganancia! Ganamos experiencia. Ganaron experiencia porque perdieron 10,000. Y por ahí perderían los 20,000, sino que ya trajo 10,000 de ellos. Salud. Pero no
nos divertimos. Bueno, estabas diciendo, entonces era un viernes. Sí, era un viernes, era el taller en los Andes y tuvo que ser eso por ahí entre marzo, abril. Sí. O sea que, digamos que tú te volviste cuentera por el taller, no por un espacio de cuentería. No fue porque ibas al espacio de cuentería y te motivaste, sino porque llegaste al taller por casualidad. No, pero mira que yo, o sea, no, claro, yo llegué al taller, o sea, se cruzó. O sea, el regalo fue llegar el día justo en que empezaba el taller de cuentería en la Javeriana para yo entrar al taller. Porque además que me cogió así como diciendo, bueno, mamita, usted vino fue esto en la vida, ¿me entiendes? O sea, la coincidencia que me puso ahí. Pero pues yo, como te digo, yo ya había entrevistado a Jaime Carolina todo lo que había podido porque me había fascinado lo que había visto en escena. O sea, yo ya había visto cuentos en escena. No en un espacio universitario, o sea, no en la media torta, sí. No en la plazoleta, no en la perola. Ahora que yo sí había visto alguna vez cuenteros, que yo siempre he tenido la duda si de pronto era Albertico, que contaba un cuento como de Ícaro, no sé qué, un grupo de teatro que llevaron al colegio, y eso fue lo que más me gustó, y todavía me acuerdo que contó la historia de Ícaro y que se le retiraron las alas, y yo tendría que 13 años, y todavía me pareció también fascinante. Es que cuando me vas hablando, me acuerdo que cada vez que alguien contaba historias, a mí me genera fascinación, siempre. Pero realmente cuando yo entré al taller, claro, ahí fue donde, digamos que para mí conscientemente fue el inicio de esto lo quiero hacer conscientemente. Obviamente todo eso otro suma porque hace parte de lo que, pues de lo que nutre el ejercicio. O sea, como digo, como que yo sí, es eso, sí había visto cuenteros y me generaban fascinación, que no era dentro de los espacios formales universitarios. Esa vez fue en un auditorio. Y luego, entonces, claro, obviamente por ese gusto y por empezar el taller fue que yo empecé a ir a ver cuenteros a las universidades, porque ya fue como, quiero ver qué pasa, o sea, no, se me abrió el universo. Entonces ahí ya no paré, me volví como una obsesiva, loca obsesiva, así. Sí, te obsesionaste por el tema. Está bien. Bueno, te voy a contar cuál es el proceso que yo quiero hacer, ¿sí? Yo voy a escuchar esta entrevista y ahí voy a generar las preguntas que te quiero hacer, ¿sí? Para que podamos indagar más. Ese es un poco como el método y se me acaba de ocurrir además, ¿sí? Se me acaba de ocurrir. Estamos en el espacio creativo, salud, compañero. No, claro, tú me aportaste eso porque es que es lo que pasa. Para ver, digamos, como dentro de esto, qué es lo que yo quisiera, digamos, encontrar en la historia de Hannah. Pero quisiera saber si de pronto tú puedes identificar como que los cuentos como un personaje en tu vida, o sea, digamos, es que esta es una pregunta, digamos, muy de artistas, es si tú sientes que interactúas con los cuentos, si hay una conversación con las historias, porque yo te he visto en los montajes que tú has hecho, yo te veo siempre como muy meditando siempre cómo estructuras un espectáculo, ¿sí? Y casi que conversando con los cuentos que cuentas. Hay mucho sentido en los espectáculos que tú haces. Entonces yo quiero saber si en algún momento en tu vida los cuentos te han aconsejado, o sea, digamos, es un poco loco lo que estoy diciendo, pero... No, es loco porque es que finalmente, o sea, finalmente los cuentos tienen una estructura simbólica que está hecha, y sobre todo los de tradición, está hecha para que los humanos, o sea, se hizo socialmente, pero su estructura está hecha para que los humanos podamos tener contención, ¿no? Podamos reflexionar, construir, generar, deconstruir, etcétera. Entonces, obviamente yo siento que eso, o sea, que eso es lo que hacemos todos. Desde que escuchamos el cuento empezamos a conversar con él, porque nos incita, porque nos da risa, porque nos confronta. Eso lo hace cualquier obra, ¿no? De arte. Lo que sucede con los cuentos es así como además te permite imaginar, yo creo que va hacia un lugar más profundo.
que era lo que yo, te acuerdas que alguna vez que no he podido volver a seguirle el tiro, que te acuerdas que yo te decía lo del cuento que descubrieron que la zona 55B del cerebro solo se prende cuando alguien escucha cuentos, o sea que algo debe pasar ahí que es realmente muy importante cuando escuchas una historia que hace que tu cerebro tenga unas neuronas destinadas ¿Y a eso esa vaina. dónde lo leíste? ¿Dónde lo...? Por internet lo encontré y hay un man español que es como especialista en eso. Yo lo contacté una vez por LinkedIn, pero nunca volví a, o sea, me enredé en la vida y no seguí como ahondando en eso. No sé si habrán descubierto algo más, pero es eso, él descubrió, o sea, dentro de un estudio más detallado hay un grupito de neuronas que solo se dedica, se funciona cuando uno escucha cuentos. Ni poesía, ni música, ni danza, ni videojuegos, ni películas, nada. Solo escuchar cuentos. Y yo creo que tiene que ver eso con la imagen. O sea, yo creo que eso es lo que a uno también, ¿no? Como que hay algo que te pasa cuando escuchas cuentos que es una experiencia distinta a todas las otras mediaciones que tienes con el mundo. Entonces yo creo que hay algo ahí y pues nada, todo el tema de construcción de sentido es que de verdad uno conversa con los cuentos, porque hay un momento en que hay cosas que a uno le caen mal. Acuérdate que yo contaba un cuento de una nena que no hacía oficio y luego el marido sacaba el palo y me duele la cabeza, me duele, pues de por Dios. O sea, también la pregunta es si yo por qué validaba eso, por ejemplo, ¿sí? Y qué es lo que me divertía de la historia, por ejemplo. Pero también, bueno, la voy a contar, el cuento de la princesa bolsa de papel, cuando yo veo en qué momento yo lo empecé a, o sea, cuando me gustó, ese me lo contó Ángela María Pérez, yo nunca lo leí, nunca lo he leído, el cuento original, sino que me lo contó Ángela María Pérez, de este cuento a ti te podría gustar. El cuento original termina en que el príncipe le dice que es fea, que está despeinada y que no se casa con ella. Y ahí termina. Y con ese cuento trabajan con los niños en el tema, entonces hay niños que dicen, ay, sí, sí está fea, ¿no? Y hay niñas que dicen, sí, está bien que no se haya casado con ella porque si es fea es porque no se quiere a sí misma, bueno, etcétera, ¿no? Otros dicen que mal el príncipe, etcétera, cada uno opina. Pero cuando yo ya lo iba a contar, yo decía, yo no lo puedo dejar ahí porque no. Entonces fue cuando convertí que nada más bien la princesa le gusta tanto vivir aventuras que así fea y como está, es ella la que lo despacha, ¿no? O sea, cuando él le dice esto, ella le dice, mejor porque yo me quiero ir a lo mío, ¿sí? Pero he seguido conversando con el cuento y ahora el final cambió. Ah, el final cambió. Claro, no cambia lo que pasa, sino, claro, porque es que, mira que también, yo estaba en un momento de la vida en el que estaba elaborando mi feminidad, pero también estamos en otro momento y yo nunca me había preguntado, bueno, ¿y qué pasó al príncipe? Porque es que el dragón se lo llevó y lo tuvo todo ese tiempo allá, y el huevón sale como si la vida, ¿cómo digo? No le hubiera pasado, como exactamente. Ileso. Sí. Y no. Entonces, claro, cuando el príncipe sale y la ve a ella, le dice que la ve vuelta mierda, pero que la ve feliz y le cuenta que es que le tocó pasar por cosas horribles con ese dragón. Imagínate que el dragón lo obligó a tender su cama, marica. Él que estaba acostumbrado a solo levantar los pies, ese era su apoyo en el trabajo, no en el oficio, ¿no? Cuando levantan los pies para que pasen por debajo de la escoba de trapero, no, aprendió a cocinar. Entonces, como que el príncipe también, digamos que le dice súper bien, ¿entiendes? Yo también soy independiente. Y eso para mí es una reconstrucción también de mi relación con lo masculino, de poder asimilar una nueva masculinidad. Qué bien. Y además eso para mí es muy fuerte, porque entonces ahí voy, cuando Ángela María me contó ese cuento, y a mí me fascinó y yo empecé a trabajarlo y lo quería contar, es el mismo tiempo en que se terminó mi relación con Cúcuta. Entonces, hay una relación entre, o sea, total, el cuento te ayuda a solucionar o a entender lo que está pasando. A caminar. Obviamente eso me lo pillé ya luego de años que llegué, pero en ese momento, y por eso digo el tema también de contención, porque los cuentos te acompañan. O sea, uno hace tránsito con los cuentos que cuenta, uno hace tránsitos o de duelo, o de cosas que uno tiene que elaborar que todavía no entiende qué sentido le hacen, y eso pues debe hacer todo el mundo con las obras en las que trabaja, ¿me entiendes? Los personajes que tiene, o sea, eso te ayuda a elaborar, porque eso, dialogas con eso para que te vaya, sí, te contiene, te acompaña, finalmente. Y hay un momento en el que, para mí eso fue muy claro cuando yo hice un taller como a madres y sobre madres de familia, porque creo que no fue ningún mal. Más bonito ahí aquí en la Luis Ángel Arango. Era un taller para que los papás le contaran cuentos a los niños. Entonces yo les hacía, para que aprendieran a contar cuentos a los niños. Para sus hijos. Entonces yo lo que hice esa vez fue eso, como que se le puede contar a los niños, que no sé qué, eso fue hace muchos, muchos años.
Pero de ahí hay un cuento que yo cuento ahora que me gustó mucho, pero además me gustó más la historia. Entonces la señora, entonces yo dije eso, como que uno va elaborando con los cuentos y la señora dijo, sí, mire, entonces me contaba que el hijo, cada 8 días los niños podían coger un libro y se lo llevaban para la casa. Y el niño empezó a llevarse siempre el mismo libro. Y era el cuento del tigre y el ratón, que son amigos y que el tigre es todo abusivo y el ratón se la deja montar. Entonces cuando ella fue a la reunión de profesores, le dijo a la profe, oye, es que él siempre trae el mismo. Y el profe dijo, yo tengo, o sea, tenía lo mismo para hablar con usted, y es que el niño es el más bajito del curso, es retraído, o sea, como que a veces no se acerca muy, ¿no? O sea, es como más bien, no se acerca a los niños grandes, no sé qué, es como nervioso. Entonces fue un poco como que eso le llamó la atención a la profe y le dijo como, el cuento trata, o sea, sígaselo leyendo y vemos qué pasa. Y hubo un día, después como de 3 meses, que el chino llevó otro cuento. Y entonces la mamá le preguntó, ¿y este? No, ya ahora quiero este. O sea, superó la circunstancia, cambió la historia. La profe le dijo que ya el chino jugaba con los, o sea, como que se había empoderado mucho. Empezó a contar otra historia, o sea, claro, trascendió su historia. Claro, y trascendió el cuento y eso, transitó el tema que necesitaba resolver y se acompañó de ese cuento hasta que ya como que lo elaboró y dijo, bueno, este cuento ya no me, yo ya no estoy en esta historia, pero hizo el tránsito que tenía que hacer. Entonces ese me pareció un regalo de esa señora que, imagínate, cuando en la vida ni idea cuando. Entonces, eso es lo que yo siento que yo creo que es ahí que uno conversa con los cuentos, ¿no? Exactamente, o sea, los cuentos le ayudan a uno a transitar por la vida y también a no sentirse tan solo, ¿cierto? O sea, porque de pronto esa primera vez que viste a Jaime y a Carolina con esa, porque de todas formas así uno esté terminando y uno quiera, hay una desolación. Sí, claro. Y de pronto los cuentos... No, es que los cuentos nos ayudan, no es que llenen el vacío, sino que los cuentos conducen la energía hacia la felicidad o hacia sentirse así, sí, contenido, como decías. Contenido, sí, pero mira que sí, o sea, yo no puedo negar como mi sensación de soledad en el mundo, muchas veces, ¿me entiendes? O sea, mi sensación de soledad, claro, en ese momento era eso, pero también, o sea, yo te lo digo, pero no sé, como que yo siempre he tenido esa sensación un poco de soledad, de bicho raro, esa sensación de soledad, de que a veces estás en un mood y hay como, o sea, la vibración de todo el mundo va en una franja y uno alcanza a empatar, ¿no? Ahí sí, empatar en alguna parte de esa franja, pero no del todo. Yo durante muchos años con la gente de Cuentería he sentido esa sensación de que logro pasar, o sea, como que realmente estoy allí conectada. A veces menos, mucho menos. Digamos que hay cosas que sí. ¿A ti te huele bien el vaso? ¿No te huele como a ajo ni nada? No, está bien. Qué pena. Oh, tranquila. Estaba mal lavado, seguro. Como mal lavado. De pronto lo lavaron mal. Mira, prueba, este está bien. Entonces, yo sí creo que, digamos que, y claro, al principio yo pensaba que era toda la cuentería, todos los cuenteros, todo. Luego también pues fui como decantando, pero sí creo que, por ejemplo, la gente fundamental en mi vida son cuenteros, en su mayoría. O sea, como la gente sabia, o con la que, ¿me entiendes? Como que me guía, con la que puedo conectar. Y es eso, sentirme muy acompañada, es con buenos cuenteros, buenos conversadores también, ¿no? Que escuchan cuentos. Y pues ahí, por ejemplo, cuando hicimos el ajuste de cuentos, ¿te acuerdas? Es que el ajuste de cuentos, que es tan bonito. Oye, yo no había pensado en el ajuste de cuentos. Ese formato de ajuste de cuentos también puede entrar en este proceso que estoy haciendo. Porque ese concepto es bien lindo. Pues claro, porque es que, por ejemplo, eso, entonces esa sensación de, porque además nosotros no somos tan solitarios en escena, pero estar acompañados compartiendo historias, pero es una sincronicidad, no con todo el mundo fluye, pero es ese punto de conexión y de contención, porque como que vamos tejiendo y uno se siente súper acogido y acompañado. Y además, para mí, por ejemplo, del ajuste, esa sensación de estamos juntos en escena, pero no estamos ni compitiendo, ni mostrando, sino estamos conteniéndonos, acompañándonos y donde conversamos con los cuentos.
ahí lo que tú decías, conversábamos con los cuentos nuestros y con los del otro. Y esa Claro, las conversación razones son tenía- los cuentos que contamos ahí. Chévere, eso es bien bacano. Sí. Sí, y estuvo divertido y digamos que había un cuidado, un respeto, un cariño, que es lo que te digo que a mí realmente eso me hace sentir muy acompañada, como conectada. Y me pasa, claro, fundamentalmente con temas de cuentería es como donde más, y obviamente ya en otros campos de la vida pues se ha ido ampliando, con alguna gente, con todo mi rollo de lo de Dragon Dreaming pasa, no tanto, o sea, me conecto más cuando doy los talleres, ¿no? No tanto con la gente del coaching y eso, o sea, como con los que Bueno, facilitan, ¿no? Pero con los y al Dragon Dreaming llegas por la cuentería. O sea, digamos que encuentras que la cuentería, o ¿por qué llegaste a Dragon Dreaming? Pues llego es por la cuentera, por la Patti, Por Patti Mix. porque Patti Mix, Ella trabaja el Dragon Dreaming. o sea, Patti Mix, la pareja de Patti Mix, Caro Millar, hace un curso de Dragon Dreaming y Patti está con ella como en todo el curso, y un día que estamos así echando rulo, como actualizándonos por teléfono, Patti me dice, y vieras, Hanna, que hay una metodología muy chévere para trabajar con la gente, no sé qué, que se llama Dragon Dreaming y tal, y que tiene ciclos y soñar, planificar, ejecutar y celebrar, y como que eso me hace mucho sentido, porque además es lo mismo que los cuentos, es orgánico, ¿me entiendes? Además porque, mira, tiene toda la relación con las historias, porque de hecho el día cuando yo fui al intensivo en Argentina, John Croft, que fue el creador de la metodología, yo desde que llegué empecé celebración, o sea, yo estoy obsesionada con la fase de celebrar, porque creo que es lo que menos hacemos todos. El man entonces dedicó una mañana a hablar de celebración, o sea, fue como un regalo, pero además cuando habla de celebración retoma todo el tema del camino del héroe. Y entonces dice que al héroe le pasa esto, bueno, todo lo que pasa al héroe, que se enfrenta a sí mismo, que recoge las herramientas, que luego y que se transforma. Y la etapa de celebración en un proyecto, dice, es cuando el héroe regresa a su aldea y comparte con todos la historia de toda la travesía que vivió. El proceso de la transformación, sí. Entonces, el momento de celebración en un proyecto es cuando todos compartimos la aventura que vivimos juntos, la recordamos, nos la contamos. Y en el break, el man se fue y me dijo, eso de cuentero a cuentero, más o menos, de storyteller a storyteller, esto que expliqué hoy fue para ti, porque cuentas cuentos. ¿Me entiendes? Eso fue como, claro, yo casi digo, no, como se pone un poco nervioso, pero por eso yo creo que a mí la metodología me pega tanto, porque en últimas, ¿y qué hace el man? Que recoge toda la estructura tribal y no sé qué, y pues la analiza y la trabaja desde lo orgánico, desde lo sistémico, desde todo el tema de la ecología, y los ¿Hay cuentos un tienen- documento Dragon Dreaming? ¿Hay un documento que yo pueda leer, digamos, de la Sí, hay varios documentos de el la planteamiento de metodología, pero sí, como la generalidad. Sí, ¿de qué se trata el Dragon Dreaming? Sí. Sería chévere Sí, poderlo ver. además porque es eso, entonces parte de la historia, antes no era Dragon, sino tenía otro nombre que es como Warhol o algo así, que es la serpiente del mito de creación de ellos, que es la serpiente que baja del cielo y por donde ella va pasando va creando las cosas. El tema del sueño, o sea, todo el tema tiene un tema de historia y la relación, porque finalmente, o sea, finalmente los humanos funcionamos desde la lógica de las historias y de los cuentos. Entonces eso, y por eso digamos que él también me invitó a hacer el taller, como que hizo muy poquita gente. De tomar un cafecito, una gaseosa. No, si me regalas el vasito. Un vasito para eso. Ya le arreglo. Mi amor, ¿y tú no vas a tomar nada? La limonada y el papá. Oye, y la La limonada. limonada y hierbabuena. Sí. Gracias. Entonces, íbamos con el tema, o sea, las estructuras sociales se han estructurado desde cuentos, en últimas. Y por ejemplo, esa metodología, aparte de eso, entonces como que hace sentido porque de todos modos, y creo que a eso que él me metió como en ese grupo de aprendizaje fuerte, que se hizo como a nivel, o sea, como que éramos 10 personas de diferentes países aprendiendo como una profundización. O sea, tú eres del grupo de Por élite de cuentera. Dragon Dreaming. Estoy mojando Pues, gallo. no sé, pero digamos porque ahí se mueven muchos egos,
pero realmente digamos que sí tuve esa oportunidad de profundizar y digamos que soy eso, de las 10 personas De trabajar con el maestro. que él Sí. entrenó para ser entrenadora de entrenadores y tiene que ver con ser cuentera porque para ellos es muy llamativo, ¿no? Claro. También por el juego que hago con la gente, porque hay otro tipo de relacionamiento, porque, ¿no? Entonces eso genera, pues sí. Claro que el cuentero es diferente al storytelling, ¿no? O sea, digamos, porque la forma como se maneja ese concepto, Antiguamente sí era lo mismo, ¿no? sí, El pero storytelling. ahora no, es, porque ahora es un tema comercial, sí, 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 empresarial, es un tema más y está de, dirigido a manipular con las historias. exactamente, Que es el donde que, yo el que te éticamente no enseña me a meto. decir lo que tienes que decir, Sí, sí, es sí, cómo manipular al otro a partir de historias, que no es lo que nosotros No, hacemos, no, no. para nada. Porque al contrario, revés, nosotros queremos es liberar. y lo que Ahí- y de entrada nosotros reconocemos que no decimos la verdad, por ejemplo. Claro, pero digamos que hay un ejercicio, es que sin contar cuentos desde lo que hacemos es desde la sinceridad, Sí, sí, sí. que es otro Sí. lugar. Yo no entro a hacer que el otro piense o compre o, ¿me entiendes? No manipulamos. Hay una cosa linda hay un espacio lindo que se inventó la Pati allá en Valparaíso, que era, ¿cómo es que es cuentos para dormir niños? ¿Cierto? ¿Cómo es que entonces ella decía, era como cuentos para despertar adultos. Y es un poco eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos, contamos cuentos para que se despierten, Qué bien es. para despertar conciencias, ¿no? De todos modos, o liberar, porque es que también cuando tú te imaginas, y en esta época de pantallas, es que además mira lo fuerte, con Esta esto que estamos época de hablando. pantallas, muy bien. Claro, porque es que fíjate que cuando la gente iba masivamente a escuchar cuentos, claro, pero es que en este momento la contaminación de pantallas, de no poder soltar, apenas... Mire. Sí, es verdad. Sí, todos, ay, ¿quién escribió? Ay, ¿qué no sé qué? ¿Sí? Es como, en cambio, contar cuentos hace que tengas que estar, y es jodidísimo. Estuve en la Javeriana y muchos chicos miraban, ¿no? O sea, soltar Sí, la pantalla, desconectarse un momento. desconectarse. Y los cuentos, si tú te desconectas y de verdad te conectas con el cuento, vuelas, pero tienes que conectarte con el cuento. Si tú estás ahí y aquí, no logras hacerlo. Claro, escuchas algo chévere, pero no logras imaginarte la vuelta. Y lo que te digo, el tema de las neuronas, no es lo mismo ver algo acá, como no es lo mismo, esta semana fue a una notaría y me pidieron firmar, fue al banco que fui a confiar, a cambiar mi y me hicieron firmar 3 veces. Así. Yo llevo 2 años firmando en PDF. Ah, ok, la presencialidad. Claro, no, o sea, ya se te había olvidado. Pero en serio, o sea, no han pensado todo lo que nosotros, ¿qué es eso? Uno coge el PDF, busca su firma y la pone. escanea, te la piden y tú la mandas, pero ya o sea, el ejercicio de uno firmar es como Claro. tu sello, tu huella digital, Sí, firmar. sí. Entonces, qué fuerte, porque eso, claro, y escribir, yo sí escribo, o sea, yo tomo muchas notas a mano, porque es que, y nunca las leo porque además ni me las entiendo, tengo un reguero de garatos, pero el ejercicio de escuchar y escribir, mover la mano, eso genera un proceso cerebral distinto A estar ahí, sí. Claro. ¿sí? Entonces, es una vuelta ahora sí. Listo. Bueno, Janita, vamos a dejarlo así. ¿Listo? Entonces, el proceso, y lo grabo porque después voy a acordarme de cuál es la metodología que acaba de surgir. De pronto transformamos los estudios culturales. No, es eso, porque se me acaba de ocurrir, y es en esta entrevista o en esta conversación, que el campo de la investigación es la persona del cuentero, ese es el campo. Entonces, digamos que el campo o el lugar en el que se va a hacer va a surgir también como de este primer encuentro, y que tal vez se vuelva una metodología. Entonces, lo que voy a hacer es eso: escucho la entrevista y buscaría que nos podamos volver a encontrar, y por cuestiones de tiempo sería muy importante poderlo hacer en esta semana, volvernos a encontrar algún día de esta semana. Entonces, si quieres, yo el lunes o el martes te escribo, te llamo, y encontramos un espacio, y entonces yo ahí tendría unas preguntas muy precisas que provienen de esta primera entrevista. A ver cómo construimos
lo que se llama en el proceso, digamos, de la información, que es muy interesante porque la información no está ahí, sino que la información se construye en el proceso de la investigación. Entonces, muchas gracias. Sintiéndome un campo florecido. Sí, pero no me gallo. Sí, tomémonos una foto. Ven, tomémonos. Ay, yo quiero ir a que me pongan el pelo así. ¿Hace cuánto te lo pintaste? Es divino.